Chávez realmente tenía el apoyo masivo del pueblo venezolano. Todo el mundo repite esa historia como si fuera un hecho incuestionable, pero cuando empiezas a revisar los números, cuando miras más allá de la propaganda, te das cuenta de que hay algo que no cuadra, algo importante que casi nadie menciona porque destruye completamente esa historia romántica de la revolución del pueblo. Hoy te voy a mostrar por qué esa narrativa es una mentira y cómo la verdad la contaron millones de venezolanos de una forma que no se puede falsificar. En su primera elección presidencial en 1998, la que supuestamente lo legitimó como líder popular, resulta que ese día hubo más gente que se quedó en su casa que gente que votó por él. La abstención fue mayor que los votos que recibió. La mayoría del país simplemente no participó. Es aquí donde aparece un concepto muy importante. La gente vota con los pies. ¿Qué significa eso? Que en vez de expresar su opinión en una urna, la gente lo hace con sus acciones, no yendo a votar, no participando, desconectándose del sistema. O sea, es una forma de decir que no creen en nada de esto porque no sienten que el sistema los represente. En aquel entonces, la gente todavía no había salido huyendo del país, pero tampoco fueron a votar. ¿Por qué? Porque para 1998 el sistema político venezolano estaba completamente podrido. Los partidos tradicionales, AD y COPEI, habían gobernado por décadas con corrupción masiva. En 1989 explotó el Caracazo. En el 92 Chávez dio un golpe de Estado. El país venía de años de crisis, devaluaciones e inflación. Los venezolanos veían a los políticos tradicionales como una clase corrupta que solo se robaba el dinero del petróleo. Entonces, cuando llegó 1998, la mayoría decidió que no valía ni la pena siquiera participar. No creían en Chávez, pero tampoco creían en nadie más del sistema tradicional. En un sistema normal esto hubiera sido una alarma, pero las instituciones estaban tan disfuncionales que le entregaron el poder a alguien que no tenía ni el respaldo de la mayoría del país. Chávez solo tenía la mayoría de los que sí participaron, y esos eran menos de la mitad de los venezolanos registrados para votar. Imagínate tú eso, un presidente elegido por una minoría. Lo arrecho es que nadie exigió legitimidad real, nadie dijo, esto no puede ser, la mayoría ni siquiera participó, pero de igual forma le entregaron el país en bandeja de plata. Desde ese momento, Chávez supo que podía gobernar para una minoría y llamarlo voluntad popular. Supo que el sistema estaba tan roto que podía hacer lo que quisiera. La legitimidad democrática en Venezuela murió antes de que él siquiera llegara al poder, y con esa legitimidad falsa empezó a implementar políticas socialistas que destruyeron sistemáticamente la economía venezolana. Expropiaciones masivas, controles de precios, destrucción de la propiedad privada, politización de PDVSA, cada medida revolucionaria hunde más al país. La escasez es algo que todos conocen, la inflación está disparada y los servicios públicos están colapsados. Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos de la región a uno donde mucha gente no puede ni siquiera conseguir comida. Por eso tanta gente tomó la decisión de irse, y para el día de hoy ya son 9 millones de personas. O sea, eso es más gente que todos los votos que Chávez ganó en cualquiera de sus elecciones, más que cualquier resultado electoral que Maduro haya obtenido, real o inventado. 9 millones, ese es el referéndum real. La gente votó, pero no en una mesa electoral que se puede manipular. Votaron cruzando fronteras, vendiendo todo, arriesgando sus vidas. Ese voto no lo pueden falsificar con actas del CNE. Esos 9 millones dejaron todo atrás. Cruzaron el Darién con niños en brazos, caminaron miles de kilómetros, llegaron a países donde se tuvieron que adaptar a una vida nueva. Profesionales lavando platos, ingenieros limpiando oficinas, abogados manejando Uber, empezaron desde cero sin conocer a nadie y sin tener nada. Eso no es migración económica buscando oportunidades, eso es gente huyendo de un infierno, eso es un referéndum sobre el fracaso total de un sistema. Por el Darién, papi, guerreando para adelante, buscando un futuro mejor. El temor a veces se olvida para poder obtener cosas mejores en la vida, ¿sabes? Lo más cruel es que el régimen no los dejó ir en paz, los convirtió en apátridas, no en el sentido legal técnico, sino en el sentido real práctico. Los tratan como traidores, como desertores. Las embajadas no ayudan, no renuevan los pasaportes, a veces hasta te dicen que tienes que volver a Venezuela si quieres hacer un trámite. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, los obligan a elegir entre tener documentos o tener seguridad, entre ser venezolanos en papel o ser un indocumentado en otro país. Es un castigo deliberado, calculado, sistemático. Miles de venezolanos han viajado por años con pasaportes vencidos como si fueran criminales, como si fueran personas sin identidad legal. El régimen los abandonó a propósito. No es incompetencia burocrática, es castigo, es venganza. Y su postura es clara. Los que se fueron se jodieron y ya no son venezolanos. La diáspora, simplemente por el hecho de irse, son tratados como enemigos. No les bastó con que se fueran, ahora también los humillan desde la distancia. Esa es la prueba más clara de la naturaleza del régimen. No solo expulsa a su gente, después los persigue, los castiga, los trata como desertores de una guerra que la gente nunca escogió, incluso en el exilio, incluso cuando ya no representan una amenaza, los sigue castigando. Eso te dice todo, no es un gobierno, es un culto totalitario que no tolera que nadie escape de su control.
Por cierto, este patrón se repite en todos los regímenes comunistas. Cuba, Corea del Norte, la Unión Soviética. La gente no se pelea por entrar a esos paraísos, se pelea por salir. Los muros no son para evitar invasiones, son para mantener prisionera a la población. El muro de Berlín no protegía el paraíso socialista de los capitalistas, estaba ahí para que los alemanes orientales no se escaparan. Cuando tienes que construir un muro para mantener a tu gente adentro, ya perdiste cualquier argumento moral. Porque piénsalo bien, si el sistema funcionara tendría el problema contrario. Tendrían colas interminables de gente tratando de entrar. Tendrían que construir muros para contener la avalancha de inmigrantes desesperados por vivir en ese paraíso socialista. Pero no, las patrullas fronterizas vigilan hacia adentro, no hacia afuera. Vigilan que nadie salga, no que nadie entre. Esa es la confesión del fracaso. Cuando tu gente prefiere arriesgar sus vidas en balsas, cruzando selvas, caminando por desiertos, antes que quedarse, no hay propaganda que disfrace esa realidad. Entonces, si esto es tan obvio, ¿por qué tantos analistas defienden al régimen a pesar del éxodo masivo? Porque cuando hablan de los 9 millones que se fueron, siempre le echan la culpa a las sanciones, al imperio, al bloqueo económico. Nunca es culpa del socialismo, nunca es culpa de sus políticas, nunca es culpa de ellos. Siempre hay un enemigo externo conveniente. Admitir que 9 millones huyeron específicamente del socialismo que defienden significaría admitir que su ideología es un fracaso. No están analizando la realidad, están defendiendo una fe. El socialismo siempre ha sido una secta disfrazada de movimiento político. Tiene sus profetas, Marx, Lenin, el Che, Chávez, tiene sus escrituras sagradas, el Capital, el Manifiesto Comunista, tiene su paraíso prometido, la sociedad sin clases, el fin de la explotación, tiene sus rituales, las marchas, las asambleas interminables, tiene sus enemigos acérrimos, el imperialismo, la oligarquía. Como toda religión, no se puede refutar con evidencia. Los hechos no importan, solo importa la fe. Por eso no importa que tantos se hayan ido, no importa el hambre, no importa que los hospitales no tengan medicinas, no importa que el régimen trate a la diáspora como apátridas, no están viendo los hechos, están protegiendo su identidad. Admitir que se equivocaron destruye todo lo que son, es apostasía, es traición. Prefieren negar la realidad que aceptar su error. Esa es la psicología de un culto. ¿Tú eres venezolano? No, todos latinos. No, porque yo veo la bandera de Venezuela ahí. Y aquí tienes la bandera. ¿Estás apoyando al chavismo? Estamos apoyando al chavismo, ¿eh? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. ¿No eres venezolano? No. ¿Un venezolano por ahí? Allá, la que habló. ¿Hay un venezolano aquí? Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. Estamos en Suiza. Estamos en Suiza en una protesta en contra del imperialismo con banderas de Venezuela. Y no hay ni un solo venezolano. Esa gente sale de las universidades, ahí les enseñan la doctrina, les enseñan que Venezuela es víctima del imperialismo, que Maduro es la resistencia anticolonialista. Profesores con salarios altos, con pensiones aseguradas, defendiendo un régimen del que 9 millones huyeron. Ninguno se va a mudar a Petare, ninguno va a cambiar su apartamento en Zúrich por un rancho en La Vega. Esa es su confesión, no creen lo que predican. Ellos también expresan su verdadera opinión con sus acciones igual que todos, solo que ellos se quedan en Suiza mientras le dicen a otros que se aguanten. Esos profesores y sus estudiantes construyen una realidad alterna donde Venezuela no fracasó por el socialismo sino por el imperialismo, donde Maduro es un héroe resistiendo sanciones y donde los 9 millones que huyeron son víctimas del capitalismo y no del régimen. Cuando aparece evidencia que contradice su narrativa, simplemente la ignoran o la descartan como propaganda. Para ellos, un venezolano contándole su experiencia directa vale menos que un artículo académico escrito por alguien que nunca ha estado allí. Y esto no es un juego académico inofensivo, porque esos profesores y activistas tienen influencia real, escriben en medios importantes, asesoran políticos, moldean opinión pública. Cuando dicen que Maduro es víctima del imperialismo, le dan legitimidad internacional. Cada artículo que publican, cada marcha que organizan, le da más tiempo a un régimen que está destruyendo vidas reales. No son gente que en realidad le importe Venezuela o los venezolanos. Son un culto que necesita mantener viva su narrativa sin importar cuántas personas sufran las consecuencias. Como en toda religión, los fieles están dispuestos a sacrificar a otros por su fe, nunca ellos mismos, siempre a otros. Ellos no pagan el costo de sus ideas, otros sí. Ellos teorizan desde la comodidad de sus oficinas, otros lo viven en carne propia. Para ellos, tu sufrimiento es una validación de su teoría sobre el imperialismo. Tu miseria mantiene viva su narrativa de que el problema no es el socialismo, sino los enemigos externos. Por eso siempre usan eufemismos. Dicen que la gente se fue por la guerra económica, por las sanciones, por el bloqueo imperialista, nunca por
por culpa del régimen, nunca por culpa de la ideología que ha destruido tantas vidas. Admitir que millones han huido del socialismo que defienden significaría admitir que su paraíso es un fraude. No son gente que busca la verdad, son creyentes protegiendo su dogma. Los 9 millones son la prueba viviente del fracaso. Pueden falsificar actas, pueden controlar el CNE, pero no pueden falsificar todos los que se fueron. Los cultos colapsan cuando la realidad se vuelve innegable. Por eso no podemos quedarnos callados mientras estos analistas, profesores y activistas siguen vendiendo esas mentiras. Tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar con la verdad. No podemos permitir que se sigan saliendo con la suya, que sigan justificando un sistema del que tantos han sufrido. La historia ya emitió su veredicto, y ese veredicto lo escribieron con maletas, no con votos. Pero nada detiene a los migrantes que dicen buscar una vida mejor fuera de sus países. Lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no estuviera aquí, esta vaina es demasiado fea. Mi papá, bueno, vendió el carro con tal de apoyarme también. Yo deseo devolverle algo mejor. Hay que echarle bolas para cruzar el Darién con una prótesis en la pierna. De verdad que te deja mucho que pensar. Lo que le ha hecho el chavismo a los venezolanos es criminal y diabólico, y por eso tienen que pagar por sus crímenes. Y no solo con eso, también tenemos que aguantar a los zurdos defendiendo al régimen como si ellos supieran lo que está pasando. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Voy a tratar de subir un video más antes de que se acabe el año, pero si no lo logro, entonces a más tardar va a ser para el 1 de enero. También muchas gracias a los nuevos suscriptores, ya somos 12.000. Sin el apoyo de ustedes, nada de esto es posible, así que se los agradezco un montón. Ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de compartir el video y nos vemos en la próxima. Chao.